Buenos días, buenos días. Buenos días. Le damos gracias a Dios por este Buenos días. nuevo día. Buenos días. Aleluya, buenos días. Dios nos ha prometido que hoy es un día de victoria. Amén. Sí, amén, yo Amén. lo creo. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en él. Amén. Le Amén. damos gracias a Dios porque Amén. podemos estar conectados una vez más en esta plataforma, en esta escuela de guerreros. De verdad que es una bendición que nos conectamos todos los días a las 4 de la mañana y que a través de esta plataforma se conecta mucha gente de diferentes partes del país. Unos están en Valencia, otros están en Sucre, otros están en Maturín. Qué bonito y que Dios nos da la oportunidad de podernos reunir en su nombre. Le damos gracias por estas cosas que Dios inventa, porque a través de esta plataforma hemos crecido mucho a través de esta escuela. Hemos crecido, Dios ha usado diferentes instrumentos, diferentes hombres y material, primeramente la palabra, pero también ha usado testimonios y diferentes hombres y mujeres que nos han aportado al crecimiento de nuestra vida espiritual. Y eso es algo maravilloso. De verdad que Dios permita que siempre podamos estar reunidos y, y no perdamos, ¿verdad?, la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta escuela, esa formación tan bella que nos está dando. Hay algo que de un tiempo para acá me ha motivado muchísimo más también, porque dice que hay una promesa de Dios que Él va a bendecir a los que le buscan desde muy temprano. O sea, y eso me gusta porque el sacrificio o el esfuerzo que uno está haciendo o que estamos haciendo por levantarnos hasta ahora no es en vano. Dios lo va a recompensar. Y yo sé que a veces uno batalla mucho con el sueño, con muchas cosas. Ya otros hemos vencido eso, lo del sueño, entonces se levantan otras cosas, pero el hecho de que estemos acá fervientes en nuestro corazón, de poder estar conectados para aprender directo, es algo maravilloso. No va a quedar en vano, esa recompensa, eso va a venir. Y otra cosa que me gusta estar también conectada es que Dios, Se escucha con así dificultad. como que Dios también ha prometido eso. Él prometió que iba a estar con nosotros. ¿Se oye mejor? Amén. Ok, Sí, mi hermana. Escuchamos, mi hermana. ok. Entonces, bueno, qué bueno que podemos estar hoy. Yo estoy a la expectativa de este tema muy a la expectativa porque vamos a estar direccionados, Dios nos va a dar luces en unas cuantas cosas que quizás las habíamos entendido mal o las hemos estado haciendo, practicando mal. Este tema del profeta Kissinger, yo sé que va a traer claridad a nuestras vidas y vamos a seguir creciendo. Amén. Amén. Fíjense, este, el título de la enseñanza es un pacto, cómo hacer un pacto con Dios. Y les voy a confesar algo, cuando se me asignó este tema, no lo había leído. Ya yo iba pensando cuando iba en busca del material, y yo, Señor, que yo voy a decir, no lo había oído, perdón, ¿qué voy a decir yo del pacto? Porque yo particularmente no siento que yo haya hecho pactos con Dios, sino el día que me convertí, el día que le dije, te acepto, Señor, en mi corazón, te recibo. Y yo creo que ese es el pacto más grande que yo he hecho con Dios, pero yo
decía, Dios mío, pero ¿qué puedo decir yo? Porque yo nunca he hecho así como que pacto. Y yo sí tenía claras ciertas cosas, o sea, decía, bueno, de acuerdos, de votos, que había una diferencia. Pero bueno, yo estaba así como que, bueno, ayúdame, Señor. No había oído el tema y ya yo estaba como que preocupada en cuanto a eso. Pero qué bueno, me gocé mucho y yo creo que todos nos vamos a gozar en esta mañana con esto, con esto que vamos a aprender. Y fíjense, una de las cosas con las que quiero comenzar es definiendo qué es un pacto. Y dice que la definición de pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas que se comprometen a cumplir lo estipulado. O sea, son dos personas que, o más que llegan a un acuerdo y se comprometen a cumplir un pacto. Otra de las cosas que, que habla el profeta Kissinger en este tema del pacto y nos hace ver a través de su palabra que Dios se mueve por pactos y que debemos entender que Dios tiene su manera de actuar. Dios es un Dios de pacto y que hay mucha diferencia entre lo que es un pacto y lo que es un voto. Entonces, fíjense, a veces por no tener claro ciertas cosas, cometemos errores. Entonces, uno ligeramente dice, voy a hacer un pacto con Dios para tal cosa, voy a hacer un pacto con Dios si Dios me, como él decía en en el audio, él decía, bueno, si una persona a veces se compromete, Señor, si me das un empleo, voy a hacer un pacto contigo, y inventa cosas allí que quizás no va a estar dispuesto a cumplir más adelante. Y tenemos que tener claro que cuando uno hace un acuerdo, o sea, debe cumplirlo. Y eso va trayendo ciertas consecuencias. Entonces, fíjense, hay diferentes maneras de actuar perdón, de orar. Y tenemos que tener claro eso. Hay cosas que funcionan mejor y es a donde nos quiere llevar el profeta Kissinger, que estar haciendo votos o pactos o convenios así con el Señor a la ligera. Hay cosas que funcionan mejor. Entonces, fíjate, como Dios se mueve más por pactos, hay gente que le recuerda a Dios lo que Él ha prometido. Por lo menos el Salmo 74:20 dice, acuérdate del pacto que hiciste con nosotros. Fíjese, la Biblia habla de pactos. La Biblia no habla de, con respecto al Señor, de decir, ay, acuérdate, Señor, del ayuno que hicimos, acuérdate del clamor que hicimos. La Biblia también habla que cuando dos o tres estamos reunidos, el Señor prometió que Él iba a estar ahí. Eso es un pacto. Él prometió. O sea, no dijo, ay, cuando dos o tres estén reunidos orando, yo voy a estar ahí. Yo sé que Dios está acá, aunque nosotros ahorita no estamos orando. ¿Por qué lo sé? Porque Él lo dijo y Él lo prometió. Nosotros estamos aquí meditando sus palabras y Él está en medio de nosotros. Él promete lo que él promete, Él cumple sus pactos. Entonces, fíjense, entiéndense que la Biblia no dice que cuando estés orando, cuando estés ayunando, sino que cuando nos reunimos en su nombre. Debemos estar conscientes, o sea, de que estamos con Dios en todo momento. Él lo prometió también. Dios prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él está presente con nosotros en todo tiempo. Nosotros tenemos que hacernos conscientes. Si vas caminando, Él va contigo. Si vas en el autobús hacia una dirección determinada, Él está contigo. Él está con nosotros. O sea, Él es un Dios que cumple lo que promete. Nosotros somos los que a veces como que nos desconfiguramos y no entendemos
se nos olvidan ciertas cosas. Y Él nos prometió que estaría nada más con nosotros en momentos determinados. No, voy a estar con ustedes nada más cuando ustedes estén orando en cierto lugar, en su habitación, a solas. Él está allí en ese momento, pero también está durante todo el día con nosotros. Y otra cosita que quería aportar sobre el pacto, sobre un pacto, que un pacto siempre explicaba aquí el hermano Kissinger, siempre va a ser de una persona mayor a una menor. O sea, los pactos, en este caso, lo hace Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Y entonces, bueno, esto es tremendo, porque a veces uno dice tanta loquera. Él es el que hace el pacto con nosotros. Entonces, bueno, que esto se nos vaya revelando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo hoy de verdad nos ayude a internalizar esto y aclarar muchas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, y sobre todo yo, porque hay cosas que todavía, bueno, me cuesta expresarlas y manejarlas para que puedan ser, ustedes las puedan entender. Fíjate, nosotros lo que hacemos es voto con el Señor, no pactos. Y hay una diferencia entre pacto y promesa. El pacto siempre va a venir por una persona mayor a una menor. La Biblia habla claramente de lo que es un pacto y de lo que es una promesa. En el pacto, las dos personas deben estar de acuerdo. Entonces, fíjate, cuando nosotros prometemos algo a Dios, tenemos que ser cuidadosos. Y la Biblia también nos hace una clara advertencia en cuanto a eso. Si prometemos algo a Dios, debemos cumplirlo. Y Dios nos va a probar en cuanto a eso. O sea, es evidente si usted dice, Señor, yo te prometo que yo voy a hacer X o tal cosa para ti, si me da X o tal cosa. O sea, tenemos que cumplir, porque Dios va a probar eso que tú le estás diciendo. ¿Y por qué estamos tan seguros de que Él va a aprobar eso? Porque a veces hacemos así votos a la ligera, sin medir las consecuencias, sin medir lo que estamos prometiendo. No, porque, o sea, Dios es serio en sus asuntos. O sea, si tú le prometes algo, así mismo como nosotros podemos probar, y él nos dice, pruébenme, él también va a hacer con nosotros lo mismo. Él en Malaquías dice, bueno, los diezmos al alfolí, es cumple. Y yo les prometo que va a haber protección, que el devorador se va a ir de sus finanzas, que ustedes van a prosperar. Pruébenme. Entonces, si nosotros podemos probar a Dios, Dios no nos va a probar a nosotros en lo que nosotros en el voto que estemos haciendo, entendiendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser capaces de cumplir. Bueno, tenemos que ser capaces de cumplir lo que le estamos prometiendo a Dios. Me preocupa un poco lo de la señal, no sé cómo se están oyendo por allí. No puedo hacer más nada, Ahora realmente. sí está escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ser capaces de cumplir lo que hemos prometido. Y yo en esto me examinaba también, porque uno dice, bueno, tú a veces, no solo a veces prometemos cosas a Dios, nos comprometemos con nuestros hijos, nos comprometemos con cosas con otras personas y somos ligeros y no cumplimos. Y eso trae una serie de consecuencias. Si humanamente aquí en la tierra tú de repente dices, bueno, te prometo
esposo, que mañana a tal hora vamos a salir y tal, qué sé yo, y rompes tu compromiso. O sea, ¿cómo queda la otra persona? Entonces queremos que Dios, o sea, como que, bueno, no, yo le hice un pacto, un voto a Dios, y eso quedó como que, así no puede ser. Bueno, lo bueno de esto es que hoy, a través de esta enseñanza del profeta Kissinger, él tiene una revelación muy, muy bonita, que el punto más importante en esta enseñanza es que es mejor confiar en el Señor que estar prometiendo cosas que no vamos a poder cumplir. Y, y quiero aclarar otro puntito también que es necesario cuando hemos hecho promesas a Dios, porque yo sé que muchas veces las hemos hecho y tenemos que sincerarnos con Dios, porque a veces ligeramente lo hemos hecho y ni remotamente nos acordamos. Yo mientras estaba preparando aquí el material, también estaba orando y diciendo al Espíritu Santo, dime si yo algún momento hice alguna promesa, te hice algún voto que no he cumplido. Porque, ¿sabe? Como estamos diciendo, o sea, Dios toma en serio todas estas cosas. Y si no lo hemos cumplido, eso no nos va a ir bien. Eso va a traer malas consecuencias. Y de paso, o sea, no nos hacemos confiables delante de Dios. No nos hacemos confiables. Y eso también, wow, es necesario corregirlo. Pero bueno, como dije, el punto más importante de esta enseñanza que nos deja el profeta Kissinger es que en vez de estar inventando otras cosas, eh, podamos confiar en Dios. Eso mueve más la mano de Dios. El confiar en Él mueve más la mano de Dios que hacer un pacto. Fíjense, Sadrach, Mesach y Abednego es un ejemplo muy bueno de esa confianza a Dios. El rey le había obligado a estos tres jóvenes a rendirse, a adorar una estatua de la imagen de él, y ellos decidieron que no iban a adorar esa imagen, que bueno, que ellos, su única adoración era para él. Y en medio de toda esta situación tan engorrosa, porque uno lo lee y parece que fuera fácil, pero no es fácil, eh, que te obliguen a adorar algo a lo que tú no has puesto tu confianza y en lo que tú no crees, y pararte firme y decir, no lo voy a hacer, yo confío que Dios me puede librar de esto. Y si no me librase, no importa, igualmente sigo confiando. Y saben, muchas veces hemos estado nosotros, quizás no delante de una estatua o delante de un rey malvado que nos obligue a adorar su imagen, pero sí hay situaciones muy parecidas en este tiempo que estamos viviendo, donde necesitamos confiar en Dios. Llámese gobierno, llámese eh, situaciones en nuestras vidas que te quieren hacer, el enemigo quiere hacer que te postres ante ella. Y nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Fíjense, ellos igualito los lanzaron. Ellos los lanzaron al horno de fuego. No les importó. Ellos dijeron, no nos vamos a postrar, nuestra confianza está en Dios. Los lanzan al horno de fuego y ahí está el Señor con ellos. O sea, Dios honró la confianza de estos tres jóvenes. Eh, a mí me gusta mucho, hay muchos versículos que hablan acerca de las promesas que Dios da a los que confiamos en Él. Y no las voy a citar así con citas bíblicas, pero sí hay una cita bíblica que dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados.
Los que confiamos en el Señor seremos como esos árboles plantados junto a las corrientes de los ríos, que su hoja nunca cae, que siempre está verde y que está llena de fruto. Que los que confiamos en el Señor, o sea, vamos a ser bendecidos con todo tipo de bendición. O sea, a Dios le agrada cuando confiamos en Él. Y la confianza es un acto, ese acto está antes del pacto. O sea, cuando tú te haces confiable para Dios, cuando Dios ve en ti que tú realmente tú confías en Él, ya estamos como que preparados para el pacto. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios va a hacer pacto con nosotros. Y eso es muy importante entenderlo. Ah, yo veo que tú confías en mí. Aquí está la retribución. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Amén, hermana. Amén. Y otra cosa que pude ver también aquí en la enseñanza y que el profeta Kissinger hace mucho énfasis es que no podemos engañar, no podemos manipular a Dios. Debemos caigamos con los dichos de nuestra boca, tenemos que tener cuidado y confiar de verdad que si yo creo en Él, si yo creo en su no va a defraudar jamás. Yo creo que cada uno, y yo sé que siento que el Espíritu Santo está trayendo a memoria ahorita esos momentos en los cuales hemos confiado en Dios y hemos sido retribuidos, no hemos sido avergonzados. Cuando hemos esperado en Él, wow, cosas maravillosas han sucedido en nuestras vidas. Yo veo por lo menos ese acto que hizo esos tres jóvenes que hicieron con el Señor, o sea, fue algo tremendo. Y a lo mejor yo sé que usted también ha estado en situaciones rudas donde usted dice, no, yo no me muevo, yo confío que Dios va a hacer eso, me va a sacar, no sé cómo lo va a hacer, pero él va a hacer algo por mí. Y eso es en cuanto a todas las áreas de nuestras vidas. Cuando le confiamos nuestras emociones, cuando estamos heridos, cuando estamos abatidos, cuando no tenemos la mejor situación económica y no corremos sino a su presencia, hemos visto su mano poderosa levantarnos y sacarnos aún del peor hoyo. Nos ha sacado el Señor cuando hemos puesto su confianza en Él. Fíjense que a veces uno dice, no, yo confío en el Señor, y de repente estás pasando por una situación económica y te vas a los prestamistas. Entonces, bueno, eso es confiar en Dios. O estoy confiando en el hombre. He visto así personas aún cristianas que se han enredado muchísimo en estas situaciones de los prestamistas, porque en medio de una situación, una crisis económica, no han tenido la paciencia de esperar en el Señor. Y entonces, bueno, ahí viene el gran rollo. Pero también podemos contar de que en medio de crisis económica, uno ora al Señor y Señor, confiamos que tú nos puedes sacar de esto. Y Dios hace cosas extraordinarias, extraordinarias. Entonces, también en medio de una crisis matrimonial, en medio de problemas personales, uno dice, no, yo confío en Dios, pero entonces corremos a buscar el consejo del hombre,
o corremos a solucionar nosotros como nosotros queramos. Yo veo que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no buscaron a nadie. Yo, bueno, si no tienes que matar, mátanos, pero nosotros no nos vamos a mover aquí, ni nos postramos, ni nada. Y lo más tremendo es que cuando ellos son librados de ese horno que está ahí, ese horno ardiendo y se muestra al Señor que está con ellos, qué bello. Y, y el mismo rey decía, wow, o sea, y pone ese dicto que ahora todos tienen, y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego. Qué bonito. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, definitivamente va a haber, la gente lo va a notar y vamos a ser deseables. La gente va a desear eso. Oye, mira, ellos han confiado en el Señor y les ha resultado bien. Bueno, un acto de confianza y creo que la confianza también es un acto que es diario, porque tenemos desafíos diarios, todos los días, todos los días, mientras tengamos vida, tenemos que alimentar esa confianza en Dios, porque viene una situación, viene otra, la situación país. Imagínense, estamos viviendo una situación tremenda. En estos días me vinieron a hacer aquí un censo y me dijeron, bueno, esos censos que hacen para saber tu situación económica y etcétera, etcétera. Entonces, la persona que me está censando me dice, ¿usted recibe algún bono? Yo le digo, no. ¿Usted recibe? Yo le digo, mira, no recibe ningún bono. Le digo, no, en 20 y pico de años que tiene este gobierno, yo jamás, ni mi esposo, nosotros nunca hemos recibido un bono. ¿Y ustedes cómo hacen? Mi esposo tiene, bueno, mucho tiempo que ya no trabaja empleado de PDVSA. Y, y, y hemos visto, wow, la mano de Dios obrar. Pero esa persona me decía, no puede ser que ustedes no reciban nada, ni, ni pensión, ni nada, nada. Nosotros no hemos recibido nada. La pensión ahora de $3 nos las acaban de dar. En estos días nos llegó. Y a mí me daba risa, y yo le decía a Edgardo, pero qué bonito, le decía yo a mi esposo, qué bonito. O sea, que yo puedo testificar, que podemos testificar de que mi sustento viene del Señor, de que mi confianza ha estado en Él y no hemos sido avergonzados, de que la gente, o sea, eso es un testimonio. No quiero decir que los que tengan bono no están confiando en Dios ni nada de eso, no lo quiero decir. O sea, no es no es la idea. Es que yo me gozaba porque yo sé que el Dios en que yo he puesto mi confianza no me va a dejar morir de hambre en medio de ninguna situación. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si confías en mí, o sea, yo soy Jehová tu pastor y nada te va a faltar. Y podemos contar, yo sé que cada uno de nosotros puede contar muchísimas historias o muchísimos testimonios de que cuando hemos confiado en Dios, Dios nos ha ayudado. Demasiados testimonios. Entonces, bueno, yo decía, para mí es una bandera, para mí, o sea, para mí es mostrarle al mundo, sí podemos, si confiamos en Dios, sí podemos. Si llega el bono, no llegó el bono, yo sigo viviendo. O sea, yo tengo 20 y pico de años sin un bono y Dios me ha ayudado y me va a seguir ayudando. Amén. Amén, hermana. No tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios grande. Entonces, es necesario entender esto, que no tengo que estar como que estresándome mucho. Señor, te voy a dar esto para que me deje aquello. Señor, te voy a prometer esto. Si te prometo. Hay gente que ha dicho, sáname, Señor, sáname, que si tú me sanas, me quitas esta enfermedad, yo te voy a servir para siempre. Bueno, de repente hay gente que Dios le oye, pero
la gente no cumple después que Dios le ha sanado. He oído cuentos así, he oído cuentos de eso. No, el Señor lo sanó, le prometió, esa persona le prometió al Señor que si la sanaba, le iba a servir para siempre, y bueno, se fue, le dio la espalda al Señor y le pasaron cosas peores, le vino una maldición peor. He oído eso. Y a lo mejor usted también lo ha oído. Entonces seamos cuidadosos. Señor, o sea, yo confío de que tú me puedes sanar y que en la medida que tú me ayudes, yo voy a servirte. Yo, porque es lo menos que podemos hacer después de que Dios ha hecho tanto por nosotros. Entonces, hay grandes promesas para Dios no va a ignorar nada, absolutamente nada de lo que hagamos por Él ni para Él. Yo no necesito enredarme mucho. Lo que tengo que es confiar. Confiar en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Sabes? Una vez, yo quiero contar un testimonio que me pasó, porque aunque ya nosotros sabemos y estamos bastante creciditos de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar y todo aquello, y hay momentos que, bueno, que viene la prueba y Dios nos va a probar. Ah, bueno, tú confías en mí, vamos a ver. Y yo me acuerdo que un día estábamos aquí, mi esposo y yo, así como que sí, bueno, no había mucho aquí que comer ni aquello. Yo estaba orando y Dios me estaba ministrando allí y me decía, pero mira las aves, porque como yo vivo aquí hay muchas aves. Mira las aves, ve, ellas no siembran, ellas no hilan, ellas, mira, y aquí está, siempre van a conseguir algo de alimento. Y Dios ministrándome por esa palabra, sí, de verdad. Y yo, bueno, sí. Y yo me pongo a caminar por la hacienda, me pongo a caminar por allí y llegué a donde estaba un racimo de cambur. Yo digo, wow, aquí hay un racimo de cambur que se está madurando, qué bien. Y, y tenía un cambur maduro, pero ya se lo habían comido las aves. Entonces, pero yo dije, no, yo le dije, ¿aló? No, ¿se oye? Sí, hermana, déjeme. Sí se oye. Ok. Entonces yo llamo a mi esposa toda emocionada, le digo, mira, aquí está un racimo que ya se está madurando. Y, y mi esposo va a ver el racimo, me dice, no, este racimo todavía le falta, yo no lo puedo cortar, eso no está listo. Pero mira, que hay ya está dando señales porque ve, ya se maduró uno y me dice, no, Susan, todavía es que le falta. Entonces yo le pregunté al Señor, bueno, ¿y qué me está tratando de enseñar, Señor? Y sencillamente el Espíritu me ministraba así a mi espíritu. Si yo soy capaz de madurar un cambur para alimentar a las aves, no te voy a dar a ti lo que tú necesitas. Gloria a Dios. O sea, eso me impactó. Y yo dije, bueno, definitivamente, gracias, Señor. Seguimos confiando en ti. Al rato, Dios hizo maravillas acá. Vino su provisión de una manera sobrenatural. Y yo veo cada día su provisión. Mientras más confiamos en Él, vamos a ver su mano poderosa orando a favor de nuestras vidas. Yo estoy aprendiendo mucho en esta escuela a otros niveles, también de confianza. Eso de trabajar, de meditar en la palabra, de cuando uno lee un versículo, imaginarlo realmente lo que es. Y eso funciona, eso es un ejercicio bueno que tenemos que hacer. Y yo sé que hay cosas que yo no las tengo consolidadas, pero me están pasando y las quiero compartir porque nosotros prácticamente tenemos un sueldo por nuestro cacao, eso son temporadas que vienen, yo no sé, diga, yo cuando a mí me da mucha risa porque cuando la muchacha me estaba haciendo ese censo, yo decía, Dios mío, ¿verdad? Que yo digo, pero ¿y entonces? ¿Y de qué viven ustedes? ¿Y cómo? Ay, ese señor, ellos no lo pueden entender. Pero entonces yo decía, Señor, en esta época de mi vida y en muchas épocas de mi vida,
he visto ese sustento del Señor y lo voy a seguir viendo. Entonces yo en estos días estábamos así como que, ay, no entraba dinero en la cuenta, o sea, había cosas que no se estaban dando y yo decía, Señor, y empecé a orar de acuerdo así como lo que estamos aprendiendo, a traer a existencia lo que ya Dios nos ha otorgado, a reclamar sus promesas, a decirle, Señor, tú eres un Dios de pacto. Y bueno, yo empezaba a entrar dinero y dinero en la cuenta y yo digo, Señor, gracias. Y, y eso como lo dice la palabra, o sea, de verdad esperando en el Señor y confiando en Él. Yo tengo 4 hijos. Yo podría decirle, bueno, ustedes saben aquello y lo otro. No, yo no puedo. O sea, yo misma me he disciplinado a que sea Dios que toque sus vidas. Mis hijos son muy respetuosos y nos honran mucho, pero hay cosas que de repente se trancan. Y me decía en estos días mi hija, una de mis hijas, que ella es muy cuidadosa con eso, con nosotros. Me dice, mamá, me ha pasado una cosa, no te he podido mandar tu dinero porque, bueno, se les presentó una situación, ella está fuera del país y no podía resolverla por una cuestión de envío, un rollo que tenía. Y ella ha estado 2 meses sin mandarnos lo que ella suele mandarnos. Mira, pero yo le dije, mira, mija, no te preocupes porque yo sé quién me sustenta a mí. Y realmente yo he estado 2 meses sin que ella me mande lo que me tenía que mandar. Y no nos hemos muerto de hambre. Hemos visto la provisión de Dios y hemos visto de manera abundante. Ay, Dios mío. Y yo alabo a Dios y yo lo que puedo decirle, hermano, es que de verdad, si hemos estado desenfocados, poniendo nuestra confianza en otras cosas, concentrándonos en cosas que no valen la pena, o sea, volvamos volvamos a direccionarnos y sí, y valga la redundancia, confiemos en Dios porque Él no nos va a defraudar jamás. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, bueno, si Dios envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros, o sea, no nos va a dar, así como nos dio a su Hijo, no nos va a dar este, con Él todas las demás cosas. Tenemos que entender esto. O sea, si Dios no escatimó a su propio Hijo, no nos va a dar todo lo que necesitamos si confiamos en Él. O sea, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Hay un versículo que estoy meditando mucho en estos días. Es que si el mismo poder que actuó, el mismo poder de Dios que fue que resucitó a Cristo, ese mismo poder actúa en nosotros. Y yo decía, Señor, o sea, qué bello, porque no es el mismo poder de Dios. Entonces, bueno, si ese poder que actúa en mí, yo tengo que confiar y tengo que creer que ese poder que actúa en mí es el mismo poder que resucitó a Cristo, actúa en mí. Tienen que suceder cosas, tienen que manifestarse cosas poderosas en nuestras vidas. Entonces no me voy a quedar como que conforme acá, pues, no, o sea, yo tengo que arrebatar lo que, y en estos días el hermano Pastor José Martínez, él decía, no me acuerdo la palabra que él usaba, pero teníamos que eso, arrebatar, de alguna manera hacer que las cosas se manifiesten, moverlas. Y, y eso es confiar. En medio de cualquier situación, Dios nunca nos va a dejar. Y tenemos que en eso también ser pacientes y saber esperar que Dios también tiene su tiempo para todas las cosas. En estos días también, otro de mis hijos me decía, ay mamá, no sé qué, bueno, hablándome de la situación económica y aquello y lo otro. Y me pedía disculpas porque él también se había descuidado con nosotros. Y yo le decía, mira, hijo, ve, a ti te conviene honrar a tus padres. A ti te conviene, porque eso lo dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Si tú me das o no me das, o sea, Dios siempre me va a sustentar y yo quiero que tú entiendas eso. Él siempre me va a sustentar porque tengo ya casi 60 años de mi vida y no he visto un solo día de mi vida. O sea, el mover de Dios en mí, en todo. Entonces, si tú me das o no me das, yo no me voy a morir de hambre, pero a ti te conviene hacerlo. Y en esas cosas tenemos que estar, ay, no, que mi hijo no me dio, entonces estoy aquí esperando, o como mucha gente se pasa horas, perdóneme que lo diga, yo no sé, perdóneme, pero que horas viendo si cayó el bono o no cayó el bono, si, y ay, que aquello, y en aquella aflicción, porque si vino la bolsa o no vino la bolsa por Cristo, o sea, no, nosotros tenemos que estar a otro nivel, tenemos que estar a otro nivel. Y, y no puedo decir más que es un ejercicio personal, es querer, es creerle y es arrebatarlo y es, no me acuerdo la palabra, hermano José Martínez, que usaba, o sea, es hacerlo a que estas cosas se manifiesten. Porque ya todo lo que el Señor nos tenía que dar en cuanto, ya lo hizo hace más de 2000 años. Él dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él, que Él puso al enemigo bajo nuestros pies, que tenemos autoridad. O sea, todas esas cosas ya las tenemos para vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ya restan de nosotros hacerlo. Entonces, bueno, volviendo así a lo del pacto y a lo de a los votos y todo eso, mucha gente a veces en medio de las emociones, en medio de querer obtener cosas así como que, ay, si yo voy a hacer esto para que Dios me dé aquello, yo voy a hacer tal cosa para ver esto, yo voy a pactar tanto para que Dios me dé tanto. O sea, seamos cuidadosos, simplemente. Y confiemos porque esa es la garantía. Cuando confiamos en Dios, es la garantía de que vamos a ver sus promesas cumplirse en nuestras vidas. No sé si alguien quiere comentar, tiene alguna experiencia de quizás, más que, o sea, de que un día confió en algo y se mantuvo allí quieto, que puso su confianza en él y Dios le recompensó. Buenos días, mi hermana, Dios la bendiga. Pues sí, al igual que usted, tengo una experiencia en el sentido de los bonos y esta cuestión, ¿no? De qué hace el gobierno. Cuando, cuando salió que nosotros teníamos que tener un carné de la patria y todo esto, mi hijo y yo, mi hijo menor y yo, tomamos la decisión de que nosotros no íbamos a sacar ese carné y hasta el día de hoy no tenemos ese carnet porque decidimos no vivir pendientes de eso, ¿verdad? Porque simple y llanamente, como dice usted, tenemos que estar en otro nivel. Nosotros dependemos de Dios y no dependemos del hombre. Realmente de, del gobierno me cae a mí un bono de guerra, no sé por qué me cae, porque yo no he hecho ninguna gestión de eso y la pensión es lo único que recibimos de parte, que recibo por lo menos yo de parte del gobierno, pero porque es la ley, pues que tiene que ver la pensión, pero más nada. Y no ando pendiente de eso, de verdad el Señor ha provisto eh, todo lo que uno necesita y bueno, quería compartir eso con ustedes. Dios la bendiga. Gloria a Dios, qué bonito, qué bello testimonio. Sabes que un día
Yo soy de los 7 hermanos, yo soy la penúltima. Y bueno, y yo no tenía casa propia. Y ya yo tenía mis 2 hijas y bueno, mi papá había dejado como una herencia por allí, de lo cual, bueno, uno de mis hermanos, bueno, digamos que él se adueñó de eso y aquello, el otro. Y un día, bueno, como yo o sea, yo no ni siquiera llegué a hablar con él. Yo fui y me imaginé que le iba a decir eso. Y me presenté en su casa para decirle que, bueno, que él tenía que vender esos terrenos y que me tenía que dar mi parte porque yo necesitaba una casa, pues, y aquello. Pero mientras yo estoy esperando que mi hermano me atienda y no sé qué, el Señor me dice que saliera de allí. O sea, me dijo que saliera de que él me iba a poner en un lugar espacioso, bonito, grande, que no peleara por eso, que no hiciera eso, porque mi papá tenía un terreno inmenso y él dijo que de ese terreno un pedazo era para cada uno de sus hijos y no sé qué, y él se quedó con todo eso, pues. Entonces, yo me salgo, pero Dios mío, está bien, y salí de allí y no llegué a ningún acuerdo con mi hermano y empezamos a orar. Y yo me acuerdo que mi hija pequeña en ese tiempo tenía mi hija mayor tenía como 7 añitos y la otra tenía como 4. O mi hija, sí, la mayor tenía como 8 y ella tenía como 4. Y vivíamos alquilados en un lugar y no sé qué. Entonces nos estaban pidiendo esa casa y yo, bueno, vamos a orar, hija. Y empezamos a orar porque teníamos que buscar otro lugar donde vivir. Y yo decía, ¿de dónde yo voy a poder tener una casa? O sea, si yo ganaba tan poquito y yo decía, Señor, pero yo tenía un sueño, yo soñaba así, me imaginaba mi casa en un campo, me la imaginaba así tal cual, o sea, ese era mi sueño. Yo decía, ay, un lugar precioso, verde, me gusta mucho lo verde. Y, y bueno, cada vez que nos reuníamos, vamos a orar por esta situación. Mi hija pequeña oraba de esta forma y decía, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des una casa, porque mi mamá no tiene para alquilar una casa, no tiene dinero. Pero Señor, tú nos puedes dar una casa, pero yo quiero una casa nueva, que seamos nosotros los primeros en habitar, que sea tan nueva que huela a cemento fresco. Y yo decía, ¿por qué tú oras así? A mí me impresionaba eso. Y yo le decía a mi hija mayor, Ananda, yo le decía, tú no vayas a orar así. Nosotras dos vamos a orar de esta forma. Era mi ignorancia. Vamos a pedirle al Señor, Señor, que, bueno, un lugar donde yo pueda salir de aquí porque tenemos que entregar esto y un lugar que yo pueda alquilar, que yo pueda pagar, pues, de acuerdo a mi finanza. Y entonces, pues, sí, mami, me decía nada. Y cada vez que oramos, Ariadna oraba, Señor, mi mamá no tiene dinero. Tú nos puedes dar una casa nueva, tan nueva que huele a cemento fresco. Bueno, y hermano, ¿y a quién cree usted que oyó Dios? Y Dios oyó a mi hija. Y tal cual, Dios nos dio una casa en el campo, tal cual como se la pedimos. Cuando de cero comenzamos de cero, empezamos a construir. Y cuando, que teoría cemento fresco, yo, persona que estaba construyendo, le dije, mira, necesito que, como yo me tengo que mudar ya, que no me deje esos bloques así descubiertos, frízala, no importa, obra gris, y bueno, para nosotros podernos meter, no sé qué tal, qué sé. Pero yo decía, Dios mío, qué hermoso. ¿Ve? Y yo digo, bueno, hija, debiste haber pedido más. Pero esa es la confianza, eso es lo que Dios quiere. No obstante, o sea, no solo me dio esta casa, Dios me regaló otra casa, hermanos, sin yo gastar ni medio. Nosotros, mi esposo y yo, no gastamos ni medio. Una casa nueva, nueva, o sea,
literalmente con todo, lo único que yo tenía que mudar mi ropa. Y esa fue una cosa muy tremenda porque nosotros vivimos distante a la ciudad y en ese tiempo nosotros trabajábamos en el ministerio allá en la ciudad y bueno, era un poco engorroso atender allá y subir acá, o sea, era así como que, y un día una hermana que se conecta con nosotros me dijo, hermana, tú no le has pedido a Dios una casa por acá abajo, en la ciudad, para que tú puedas atender más cómodamente al ministerio, ustedes, oye, eso con los niños, corre para acá, corre para allá. Bueno, yo le digo, hermana, yo no tengo dinero para comprar una casa, pero Dios es poderoso. Y bueno, para hacerle el cuento largo corto, un día esta hermana me llama y me dice, mira, te voy a pasar un número de una persona que vende casa, háblate con ella para que ella tiene una inmobiliaria. Yo le decía, el problema no es ese, el problema es que yo no tengo dinero. Yo no tenía, en ese tiempo mi esposo ahorraba, perdón, trabajaba así, pero no teníamos dinero ahorrado, pues trabajaba en PDVSA, ganaba bien, pero no teníamos dinero ahorrado. Y para eso siempre se necesita un ahorro, se necesita una, digamos, una inicial. Y realmente, pues yo no tenía eso. Y bueno, me recuerdo que cuando tuve la primera cita con la señora que me llamó, me dijo que yo la llamé muy temprano, le dije, señora, yo necesito, estoy buscando una casa en Puerto La Cruz, pero yo no tengo dinero. Y ella se echa a reír, pero bueno, y entonces, bueno, yo lo que tenemos es eh, el crédito que da PDVSA, pero no tenemos inicial, no tenemos nada. Bueno, hermano, lo cierto es que ella se ríe, pero a las horas me llamó y me dijo, mira, te tengo la casa, pero vamos a hablar con la persona a ver si acepta ese crédito. Y que da PDVSA a sus trabajadores, que por cierto, ese crédito lo pagas con años de trabajo y no con dinero en efectivo. Entonces, bueno, porque hay gente que no acepta eso así, no sé qué. Fuimos a hablar con la señora. Lloro aquí, le digo, señor, mira esto, costaba 125.000 en ese tiempo y el crédito era, pero ella estaba vendiendo en 130, el crédito era 125, no tengo 5, me faltan 5, ¿qué voy a hacer? Me endeudo, señor. Ve que todo está listo, vamos, ra. Cuando yo me siento a hablar con esa señora, yo le dije 3 cosas al señor. Primero, me preocupa la condición o los antecedentes de esa casa, porque nosotros hemos habitado en una casa que hemos sido los primeros en habitar, hemos cuidado tu presencia en esta casa, etcétera. No sé los antecedentes. Y después le dije, no tengo los 5 que me faltan para, para hacer ese negocio. Ella me había aceptado que sin inicial, ya eso fue un milagro. Entonces, cuando nos sentamos a negociar y empezamos a hablar del precio, y le dije, ¿cuánto que usted está vendiendo? Yo estoy vendiendo en 130, pero sabe, me dice ella, yo oré esta mañana y el Señor me dijo, no va a ser 130, va a ser 125. Y la señora de la inmobiliaria pegó un brinco, le dijo, ¿qué? ¿Cómo tú vas a rebajar 5.000 de una vez, de una sola? Ella dijo, Dios dio el precio, ese es el precio. Son 125 y son 125. Y te voy a decir otra cosa, me dice esa señora, los únicos que hemos habitado en esta casa hemos sido nosotros. Todo lo que yo oré, Dios se lo dijo a ella y ella me lo respondió. Y hermano, y esta casa estaba lista, nada más de meternos. Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada. Mi esposo ni siquiera pagó los 10 años o 20 años que era eso, porque vino una broma que le quitaron, o sea, nos dieron los documentos muchísimo antes de los 10, ya éramos propietarios, antes de los 5 años ya éramos propietarios, o sea, cosas extraordinarias. Y yo te digo, o sea, solo confiar en Dios, solo confiar en Dios. De paso que yo le dije, entre otras cosas, le dije al Señor, no quiero sacar nada de esta casa de aquí del campo, que esta casa se quede para otras cosas que vamos a necesitar. Y, y bueno, no saqué nada y Dios nos dio todo nuevo. No sé, creo que me excedí del tiempo, perdónenme. Pero así es, debemos confiar en el Señor y les bendigo. Bueno, perdónenme que no la dejé participar mucho.
Gracias Bueno, por su testimonio, de verdad, son de mucha ayuda. gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, es el tiempo del devocional, así que los invito a Amén. que permanezcan conectados. Dios les bendiga. Amén. Amén.